Reciban todas y todos una cordial bienvenida a la presentación del informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala durante 2014. Esta mañana fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el informe anual del Alto Comisionado Zeid Ra'ad Al-Hussein sobre las actividades de la oficina en Guatemala durante 2014. Se registraron algunos avances en materia de acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Por ejemplo, la continuidad en el funcionamiento del Centro de Interpretación y Traducción Técnica Jurídica Indígena del organismo judicial y del Departamento de Pueblos Indígenas en el Ministerio Público. Sin embargo, los pueblos indígenas continuaron enfrentando barreras estructurales para acceder al sistema de justicia. En este sentido, el fallo emitido por la Cámara de Amparo de la anterior Corte Suprema de Justicia, que niega la existencia de la jurisdicción indígena, representa un serio retroceso respecto a criterios sustentados previamente por ese alto tribunal, los cuales reconocían las decisiones de las autoridades indígenas. Con relación a la justicia de transición, el Alto Comisionado resalta los avances en la investigación y persecución penal en casos de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. Entre ellos, la apertura a juicio en un caso de violencia sexual contra mujeres indígenas en el destacamento militar de Sepurzarco en 1982-83. La sentencia en el caso de la Embajada de España. Sin embargo, continúa pendiente la apertura a juicio contra Ríos Montt por el delito de genocidio. Tras décadas de búsqueda de justicia por parte de las víctimas, el Alto Comisionado saluda la adopción por parte del Gobierno de una política de reparación sin precedentes de las violaciones de los derechos humanos a las comunidades desplazadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy en 1975. Pese a estos avances, muchas víctimas de graves violaciones de derechos humanos del pasado continúan esperando acceder a la justicia. Según UDFEGUA, hubo una disminución de asesinatos de defensoras y defensores respecto a 2013, registrándose 7 durante 2014. No obstante, aumentaron los ataques, muchos de los cuales siguen en la impunidad, particularmente contra defensoras mujeres, defensores de derecho a la tierra y de los derechos de los pueblos indígenas, así como periodistas. La labor de defensoras y defensores ha sido obstaculizada con campaña mediática de estigmatización, detenciones y con la apertura de procesos penales sin fundamento legal, lo cual se configura en el análisis de la oficina como criminalización de su labor. Ejemplo de ello son Chiquimula, 5 personas, incluyendo una periodista, fueron detenidas durante una manifestación y liberadas por falta de mérito 3 días después. En la montaña de la Granadilla, Zacapa, propietarios de tierra acusaron del delito de robo agravado a 14 líderes comunitarios que defendían el derecho al agua. Aunque el Ministerio Público no encontró evidencia para formular la acusación, el caso siguió abierto. Respecto a este tema, el Gobierno de Guatemala hizo la siguiente observación, y cito: los procesos y órdenes de detención son promovidos por el Ministerio Público ante indicio de participación de las personas en hechos delictivos. Agrega más adelante las mismas observaciones: no existe desde el Estado de Guatemala acciones de criminalización a la actuación de los defensores de derechos humanos del movimiento o protesta social. Y termino la cita. El Alto Comisionado valora la instalación del Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, pero continúa vigente la necesidad de interlocutores de alto nivel para abordar las demandas de los pueblos indígenas. En varias ocasiones, ante los insuficientes resultados de los diálogos de alto nivel y la falta de participación en la toma de decisiones, los pueblos indígenas recurrieron a la protesta social para demandar sus derechos colectivos y a la consulta y el respeto a sus territorios, entre otros. El informe da cuenta de avances en materia de restitución de la propiedad comunal indígena, entre ellos la confirmación por parte de la Corte de Constitucionalidad
del fallo de primera instancia que reconoce el derecho a la propiedad colectiva de la comunidad indígena de Chuarrancho y que deja sin efecto las anteriores alteraciones registrales. Continuaron avance hacia el reconocimiento del principio de gestión colectiva de la tierra en áreas protegidas, como en el caso de las 6 comunidades de la Sierra de Santa Cruz, en el que el registro de la propiedad inmueble registró su propiedad colectiva. A pesar de estos logros, que en parte se deben al éxito del programa Maya, que es financiado por Noruega y que no es otra cosa que un esfuerzo para apoyar a las organizaciones que conducen los reclamos de sus derechos por la vía legales y no aquellas ilegales, el informe señala la persistencia de obstáculos para que los pueblos indígenas puedan recuperar las tierras ancestrales de las que fueron despojadas durante el conflicto armado interno, así como la falta de solución para 174 conflictos relacionados con las tierras y las áreas naturales protegidas. Se incrementó la conflictividad ligada a la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas. Una de las principales fuentes de tensión entre comunidades indígenas, autoridades del Estado y empresas sigue siendo la falta de consulta en torno a la construcción de proyectos hidroeléctricos, así como el respeto a la propiedad colectiva de la tierra. Ante la falta de intervención por parte del Estado, algunas empresas iniciaron contactos directos con las comunidades, lo que en muchos casos generó división intercomunitaria. En otros casos, sin embargo, el diálogo entre las empresas y las comunidades fue positivo. Quisiera hacer una precisión sobre el concepto de territorio indígena, sobre el cual también hay una divergencia de interpretación con el Estado de Guatemala. En efecto, un comentario del gobierno al informe indica que, y cito, en Guatemala no existe jurídicamente el reconocimiento de los territorios indígenas, solamente se reconoce el territorio guatemalteco. Termino la cita. A este respecto, tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que Guatemala ha ratificado y firmado respectivamente, utilizan el término tierra y territorios indígenas bajo la lógica de que esto cubre la totalidad de las regiones que los pueblos indígenas tradicionalmente han poseído, ocupado y utilizado. A la luz de su derecho a la libre determinación, definen libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Sin embargo, cabe resaltar que el alcance y aplicación de estos principios y derechos no confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a realizar actos encaminados a quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes, según el artículo 46 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En algunas situaciones de conflictividad, la respuesta del gobierno consistió en la declaración de estado de emergencia y o el uso excesivo de la fuerza, a pesar de la existencia del Sistema Nacional de Diálogo. En San Juan Zacatepeques, la fuerte división comunitaria generada a partir de un proyecto para la construcción de una planta de cemento y de una carretera en el área se ha incrementado en los últimos años a partir de diversos episodios de violencia y la presencia de grupos armados no identificados. UACNUR Guatemala condenó enérgicamente la masacre de 9 personas ocurrida en septiembre y los actos de violencia contra mujeres y la comunidad indígena de los Pajoques. A raíz de estos hechos, se decretó un estado de prevención por segunda vez desde 2008. El alto comisionado reitera que los estados de excepción no son la forma de resolver conflictos sociales. En este sentido, un importante paso será la reforma de la Ley de Orden Pública que regula los estados de excepción, cuya discusión va muy avanzada en la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso, a la cual hice referencia anteriormente. A pesar del proceso de fortalecimiento institucional del Sistema de Diálogo, Nacional de Diálogo, la respuesta a la conflictividad no logró cubrir las crecientes necesidades. Los casos que se documentan en el informe, en San José del Golfo y en el norte de Huehuetenango,
son indicadores de ello. Esto es aún más preocupante dado que estamos en un año electoral en el que es previsible un incremento de los niveles de conflictividad social. Con relación al acceso a la tierra, el informe registra que en los últimos 10 años la superficie dedicada a 4 cultivos comerciales, es decir, café, caña de azúcar, aceite de palma y caucho, aumentó en un 40%, mientras que la dedicada a cultivo básico disminuyó en un 37.5%, lo que conlleva efectos negativos en el acceso a alimentos de las comunidades rurales. Por ejemplo, se recibieron denuncias de comunidades en Escuintla, Suchitepeques y Retaluleu relacionadas con limitación al acceso a la tierra para cultivo de alimentos básicos debido a que el precio del alquiler de la tierra se triplicó. La desviación y contaminación de ríos para el riesgo de grandes plantaciones, consecuencia negativa en cultivos familiares debido a la fumigación aérea de la caña de azúcar y incremento de enfermedades en la población. A pesar de la fuerte actividad económica de estos departamentos, en ellos se registra la más alta tasa de desnutrición aguda en el país. La política agraria adoptada en octubre abrió una posible vía de acceso a la tierra, un proceso para atender la situación de las 37.000 familias que aún viven bajo el régimen de Mozo Colanao y un esquema de contención de la expansión de los monocultivos mediante un impuesto territorial. El informe destaca que Fontierra solucionó la situación de 100 de las 123 fincas que se encontraban dentro de la deuda agraria y reubicó a 140 de las 128 familias pertenecientes a las comunidades desalojadas en el Valle del Polochic. Los principales obstáculos siguen siendo el elevado precio en el mercado de la tierra y la escasez de recursos de Fontierras. Con relación a los derechos laborales, OACNUD sigue recibiendo denuncias sobre incumplimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores agrícolas, tales como el pago de salario mínimo de 40 o 60 quetzales diarios, que son inferiores al salario mínimo, condicionados a metas de productividad impuestas unilateralmente por algunas empresas. El Ministerio de Trabajo continuó realizando una imprescindible labor de verificación de los derechos laborales, reportando serios incumplimientos. De las 702 empresas exportadoras inspeccionadas, solo el 13% cumplía con el pago del salario mínimo, mientras que de las 44 empresas bananeras visitadas en la costa sur, únicamente 15 estaban en regla. Adicionalmente, se recibió información de despidos como represalia ante la organización sindical, como fue el caso de trabajadores de la empresa Ternium. En diciembre, el gobierno aprobó 4 acuerdos gubernativos que autorizan salarios inferiores al mínimo legal establecido a nivel nacional para industria de manufactura ligera dedicada a la exportación en 4 municipios de oriente del país. La Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente la vigencia de estos acuerdos ante un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Procurador de Derechos Humanos. Adicionalmente, los relatores de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y el derecho a la alimentación se pronunciaron en contra de esta medida, cuestionando la viabilidad de implementar planes de desarrollo a costa de pagar mano de obra más barata. En cuanto al tema de empresas y derechos humanos, el informe cita como un paso positivo el impulso de un código de ética dentro de la Asociación de Generadores de Energía Renovable. Asimismo, la adopción por parte del CACIF de una política institucional de derechos humanos. Quedan aún retos en la práctica de las empresas relacionadas con una mayor transparencia y la adopción de políticas para prevenir y hacer frente a posibles consecuencias negativas de sus actividades en los derechos humanos, particularmente en los derechos de los pueblos indígenas. Para finalizar, no me resta sino reafirmar el compromiso de la oficina de continuar brindando asesoría y asistencia técnica tanto al Estado como a la sociedad civil con el fin de hacer realidad el goce efectivo de los derechos fundamentales de todas y todas las y los guatemaltecos. Muchísimas gracias.